Soy una persona que viaja mucho debido a mi trabajo como director en una cadena de hoteles. Es muy raro que yo me encuentre en casa. Mi ritmo de vida me ha impedido establecer alguna relación de pareja. Por eso es que aún sigo soltero a mis 38 años. La mayoría de mis amigos incluso ya hasta tienen hijos. A mí aún me gusta andar libre por la vida. La verdad es que disfruto mucho viajar solo y de aprovechar los beneficios que me da el trabajar para una empresa de hoteles de 5 estrellas. Me considero privilegiado, o al menos así era hasta que me tocó viajar a esas nuevas instalaciones en el Bajío. Yo nunca había sido muy creyente en estas cosas de la brujería, pero con lo que me hicieron, yo solamente les podría recomendar que tengan mucho cuidado. No siempre la persona que te trata mejor lo hace con una buena intención. El estar ahí por varias noches, de verdad que cambió mi manera de andar por la vida sin cuidado, confiado en que siempre todo saldrá bien. Desde entonces siempre llevo los ojos bien abiertos. La vida me enseñó a la mala que caras vemos, pero manías no sabemos. Debo confesar que yo solía tener aventuras con algunas de mis compañeras de trabajo con las que comúnmente tenía contacto. Una de mis tareas era la de crear los perfiles de los empleados y empleadas. Al final de cuentas, la empresa siempre se ha caracterizado por tener una imagen impecable, y esto incluye al personal. Hacemos hincapié en que la presentación sea la más agradable a simple vista. Al final de cuentas, me gustaba tener contacto desde el principio para ir conociendo a mis compañeras y compañeros. Para cuando me tocaba acudir a otras ciudades, era común que yo ya tuviera algún contacto previo con los nuevos elementos del equipo. Eso permitía que ellos llegaran a tener cierta confianza hacia mí. Hoy en día me sigo sintiendo privilegiado de tener un trabajo que me lo da todo. Un buen sueldo, auto de la empresa, oportunidad de viajar constantemente con todo pagado. El viaje de trabajo que me cambió la vida no fue a una playa, ni siquiera a uno de los destinos turísticos más representativos del país. De hecho, era una sucursal más pequeña, la más chica de todas. La empresa buscaba cubrir con su cadena de hoteles toda la República, así que ahí estaba yo a cargo de la capacitación del personal en un pequeño hotel, eso sí, tan lujoso que sobresalía de manera muy notoria contra todo su entorno. Resulta que estaba en una zona muy antigua de un pueblo mágico. Ese día llegué muy temprano al hotel que aún no abría sus puertas al público. De hecho, aún se encontraba en una etapa de decoraciones. Esta vez viajé en el auto de la empresa debido a que el lugar se encuentra a solamente 2 horas de distancia. Me recibió con mucho gusto mi compañera Claudia. Antes de eso ya teníamos algunas semanas comunicándonos, y debido a que ella siempre se mostró muy interesada en mí, además de ver cosas del trabajo, para ese punto también platicábamos de temas personales. Teníamos la confianza de contarnos cosas muy íntimas, hasta nuestros gustos en la cama, y pues prácticamente habíamos llegado a un acuerdo de que cuando nos encontráramos en persona tendríamos algún encuentro para llevar a cabo todo lo que platicábamos a la distancia. Ella me mostró las nuevas instalaciones con mucha amabilidad. Se veía que las conocía muy bien, cada rincón al mínimo detalle. Al finalizar ese tour por el lugar, fuimos a desayunar al buffet que ofrecía el pequeño pero lujoso restaurante dentro del hotel. Hasta este momento, el hotel estaba funcionando a puerta cerrada. Los servicios de comida solo eran para el personal que estaba en capacitación, así como para los decoradores que aún trabajaban afinando los últimos detalles. Incluso Claudia se ausentó por un momento para apoyar en la cocina. Luego de unos minutos me trajo un café que ella preparó con sus propias manos. Después del desayuno nos dimos a la tarea de lleno a los temas de la capacitación. De hecho, para ser el primer día tuvimos un gran avance. El equipo completo tuvo gran disposición. Sin embargo, para mí era algo incómodo, ya que entre Claudia y yo era muy evidente que había una fuerte tensión sexual, y creo que todos lo percibieron. Al finalizar la jornada, Claudia me invitó a dar un paseo por la zona. Ese es un pueblo bastante bonito y muy bien conservado. Después de caminar un rato, entramos a una pequeña tasca en la que bebimos cerveza. Entonces, ya cuando el alcohol había empezado a hacer su efecto, nos quedamos callados por unos segundos y nos fuimos acercando al mismo tiempo. Nos moríamos de ganas de estar juntos. Para este momento yo sentía una gran atracción por ella.
No era igual que en otras ocasiones en las que yo había salido con alguna que otra compañera de trabajo. Sentía que ya la conocía hasta sus más escondidos secretos. Después de besarnos un largo rato me dijo al oído: ¿Quieres que te acompañe a la habitación? Caminamos de regreso al hotel y la invité a pasar a la habitación. No nos importó lo que la gente pensara. Una de las señoras encargadas de limpieza fue quien nos miró entrar juntos, y apuesto a que también escuchó lo que estaba ocurriendo dentro, ya que a Claudia no le importaba gemir fuerte y descontroladamente. Ya siendo de madrugada, ella se retiró de la habitación y yo quedé rendido. Entre el alcohol y la pasión no supe de mí hasta el amanecer. Al día siguiente, cuando yo me presenté en las oficinas del hotel, ella ya se encontraba trabajando. Había llegado muy temprano. Contrario a mí, ella estaba llena de energía, se le veía muy motivada con todos los empleados, aplicando cada plan que habíamos hecho el día anterior. Yo no soportaba el dolor de cabeza, me sentía débil y ella estaba como nueva. Nos reunimos para almorzar de nueva cuenta en el restaurante del hotel, y al igual que el día anterior, ella se paró de la mesa y regresó con mi café. La verdad es que también eso hacía muy rico. Continuamos con las capacitaciones hasta ya entrada la tarde. Entonces, ya para terminar el turno, ella se acercó a mí y me susurró al oído. Era algo que no entendí muy bien. Le pregunté qué me había dicho y me contestó: no es nada importante, ¿quieres ir a beber algo? Yo le respondí que sí y nos fuimos juntos de nuevo a beber. Yo me sentía bajo la mirada de todos. Hasta ese día, con mis anteriores conquistas, todo había sido muy discreto y en esta ocasión era todo lo contrario. Parecería que Claudia se esforzaba en dejar evidencia de que estábamos teniendo una aventura. Esa noche, después de beber, yo estaba muy cansado. Quería regresar al hotel a dormir, pero Claudia insistía en acompañarme a la habitación para nuevamente consumar el acto. Y así fue. Después de tomarme de un trago una bebida energética que no sirvió de mucho, pasamos la noche juntos. Sin embargo, debo reconocer que esta vez no fui muy eficiente con mi desempeño en la cama. Me sentía muy fatigado. Creí que me estaba enfermando. Claudia, por el contrario, seguía presentándose cada vez más temprano en el hotel. Esta vez llegó directo a mi habitación y entró sin tocar la puerta. Se metió a la cama y se subió encima mío. Comenzó a hacer movimientos en círculos con sus caderas. No sé de dónde saqué energías, pero de nueva cuenta tuvimos relaciones. Cuando bajamos de la habitación, me sentí más observado que nunca. No me queda duda de que ella disfrutaba esa atención. Sin embargo, a mí me daba mucha pena que me vieran salir junto con ella después de haber estado a solas. Cuando Claudia se separó un momento de mí para ir a la cocina a preparar café, se acercó hacia mí la señora de limpieza que nos había visto entrar anteriormente juntos a la habitación y me dijo: «Joven, yo le recomiendo que tenga cuidado. Esa muchacha lo está embrujando. Apenas tiene un par de días saliendo con ella y mire cómo lo tiene todo acabado. Algunas personas, con la intención de hacer daño, realizan trabajos para absorber la energía de su pareja. Además, me he fijado que cuando va a prepararle su café, saca algo de su bolso y lo remoja en su taza. Si mi vista no me engaña, creo que lo que sumerge en su café son unos calzones». Cuando ella regresó, la señora de intendencia no pudo despistar mucho y ella le preguntó fría y directamente: «¿Qué le está diciendo al licenciado, señora? Ya me di cuenta que usted es algo comunicativa. Le voy a pedir por favor que se dedique solamente a realizar sus actividades de limpieza. De lo contrario, tendremos que despedirla». Ahí fue cuando vi que detrás de esa mujer apasionada, que a mí me trataba muy bien, podía haber una muy mala persona. Pero extrañamente, pese a todo lo que acababa de ver y a lo que me dijo aquella señora, yo estaba pensando mucho en Claudia. Camino a casa, apenas regresaba y ya la estaba extrañando demasiado. Al otro día me llamaron de la oficina para indicarme que tendría que regresar al nuevo hotel porque se necesitaba dar seguimiento a una situación muy grave, pues una de las empleadas había sufrido un grave accidente. Regresé muy temprano. La verdad es que no sabía qué me estaba pasando. No tenía energías, tenía mucho sueño. Lo peor es que empezaba a perder el apetito. Sin embargo, me sentía feliz porque la miraría de nuevo. Ahora que lo veo a la distancia, ahí ya me había hecho efecto su agua de calzón, o mejor dicho, el café que me daba. Llegando al hotel, ya me esperaba Claudia. Las autoridades aún no se retiraban del lugar.
ella me llamó a una oficina y me comentó que había tenido que sobornar a los agentes del Ministerio Público que acudieron a investigar el deceso, porque de lo contrario iban a querer clausurar el lugar, así que el acta de defunción de la señora se cerró con un infarto como causa de la muerte. Otro de los empleados esperó a que Claudia se ocupara acompañando a los agentes una vez que se disponían a retirarse, cuando se acercó y me dijo que en ese momento él se tenía que retirar. Él pensaba que Claudia había tenido algo que ver con la muerte de la señora. Aseguraba haber escuchado cuando ella le reclamó el andar abriendo la boca. Yo mejor aquí me retiro, jefe. No vaya a hacer que me pase lo que le pasó a la pobre de mi compañera. Fui en búsqueda de Claudia para ver si requería algo más, pues yo me tenía que regresar a la ciudad. Ella me dijo que solamente faltaría llenar algunos papeles y colocar algunas firmas, así que fuimos a la oficina. En cuanto crucé la puerta, ella se abalanzó sobre mí y nuevamente tuvimos relaciones. Fuimos muy descuidados con la privacidad, ya que cuando estábamos en pleno acto, entró uno de los decoradores. Se llevó una gran sorpresa. Claudia ni se inmutó y continuó realizando ese movimiento repetitivo, mientras que yo, hipnotizado por su vaivén, tampoco reaccioné. El joven se retiró y nosotros continuamos. Supongo que el testigo corrió la información. Debió ser muy impactante para ellos ver que después de haber ocurrido aquel fallecimiento, nosotros estuviéramos teniendo relaciones sexuales sin importarnos nada. Si bien antes nunca había sido un pan de Dios, ahora me estaba convirtiendo en la peor de las personas. Yo tenía la opción de regresarme hasta el día siguiente y pasar otra noche con ella. Esta vez no fue así. Regresé a casa e intenté descansar, pero no me era posible. Unas ansias me inundaban. Las ganas de verla y estar con ella eran demasiado intensas. Creo que para ese momento ya estaba bien embrujado. Por mucho que la gente te diga y que te compruebe que te tienen trabajado, tú te aferras a no creer y no me justifico. Realmente eso fue lo que ocurrió. Pasaron un par de meses en los que yo buscaba cualquier pretexto para acudir a esa sucursal de la cadena. Mis jefes estaban muy preocupados porque ya se habían enterado de lo que estaba sucediendo. Bueno, al menos de la relación que estaba teniendo con Claudia. Un día llegó un citatorio al área jurídica porque la familia de la señora había interpuesto una denuncia por irregularidades en la investigación de la muerte de su familiar. Ahí fue cuando empezó el declive para ella. Para mí llegaba una esperanza de irme librando de aquello que me tenía atado. Iniciaron nuevamente las investigaciones de aquel acontecimiento, pero esta vez iba en serio, y Claudia no podía hacer nada. Estaban solicitando acceso a todas las grabaciones de las cámaras de seguridad, puesto que la vez anterior ni siquiera eso habían hecho. Astutamente, y como es común, la evidencia ya había sido borrada. Efectivamente se pudo determinar que había un lapso de tiempo en las grabaciones que había sido eliminado. Esto solamente logró retrasar un poco las investigaciones que continuaban. Ella fue señalada como principal responsable, pero seguían sin pruebas. Una tarde que yo me encontraba con ella, durante una de mis constantes visitas al pueblo, le pregunté: «Oye Claudia, debes saber que puedes confiar en mí. Tengo una duda desde que ocurrió el tema de la señora. Tú sabes qué fue lo que realmente le ocurrió». En ese momento ella se transformó. Pasó de ser la mujer más amable y cariñosa a tener una furia descontrolada. Entonces se paró de su silla y totalmente a la defensiva me dijo que era como toda la gente, que siempre ella tenía que ser la mala y que nadie mira las acciones de las demás personas, solo lo que ella hacía. Estúpidamente salí corriendo tras de ella. La convencí de que habláramos, pero más que hablar, caímos de nuevo en el juego de la pasión. Nos dirigimos a las instalaciones del lujoso hotel y no sé de dónde sacaba yo fuerzas. Ella me estaba robando la poca energía que me quedaba. Yo, ante la negación, y sobre todo porque pensaba que la brujería era cosa de gente ignorante, visité a varios médicos y la respuesta siempre era la misma. El estrés del trabajo me tenía demasiado presionado, así que me recomendaban tomarme unas vacaciones. Sin embargo, yo me resistía a ausentarme, porque si me iba de vacaciones ya no iba a poder ver a Claudia. Uno de mis jefes se enteró y puso a mi disposición, sin costo alguno, una habitación y todo pagado
en una de las playas más bonitas del país, y ni siquiera así pudieron convencerme de ir a descansar. Un par de semanas después, Claudia recibió un citatorio para declarar en el Ministerio Público. Sin embargo, ella no se presentó, por el contrario, huyó del pueblo y no logramos localizarla. Todo el tiempo que ella estuvo prófuga de las autoridades fue el mismo que yo dejé de verla. Caí en una profunda depresión. Ni siquiera tenía una pista de dónde pudiera encontrarla. Estaba tan hundido en la tristeza que toqué fondo y tomé la determinación de buscar ayuda espiritual. Pregunté en aquel pueblo mágico por alguien que pudiera ayudarme a saber si ella me estaba haciendo algún trabajo. Un empleado del hotel me dio la ubicación de un señor que se dedicaba a vender remedios y todo lo relacionado con la medicina natural. Me dijo que además de ser curandero, también podía ayudarme con el problema que estaba teniendo, así que no lo dudé y fui a buscarlo. Llegué al lugar donde debería de encontrarlo y efectivamente, ahí estaba detrás de un pequeño mostrador de madera en el que había encima una variedad de hierbas medicinales. «Vengo buscando su ayuda», el señor respondió. «Mira nada más. Yo a ti te conozco, pásale por acá». Me llevó a un lugar donde él tiene todos sus trabajos, como si fuera una galería en la pared. Ahí tenía una fotografía mía, con unos alfileres clavados en mi cuello. Resulta que Claudia, además de amarrarme con su calzón remojado en mi café, también me había embrujado. Le pidió a ese curandero que hiciera algo para que mi salud se fuera yendo para abajo. El señor me ayudó, y lo hizo debido a que Claudia se había comprometido con él a hacerle un par de favores sexuales. Quedaron de poner fecha y hora a esos encuentros, pero ella no regresó, y en todo este tiempo ni le contestaba las llamadas. Me dijo que si yo no hubiera acudido personalmente, de todas formas, él ya tenía pensado eliminar el trabajo que me había hecho. El hecho de que yo llegara con la misma persona que me había hecho un mal fue por mera casualidad, gracias a que el pueblo es muy pequeño y no hay mucha gente que se dedique a eso de la brujería. Le conté al brujo lo que estaba pasando con ella y que se encontraba prófuga de la justicia. Entonces él se fue para un rincón en el que tenía una mesa y empezó a lanzar unas pequeñas piedras mientras susurraba una especie de rezos. Pasado un rato se acercó hacia mí y me dijo: «Claudia no está muy lejos. De hecho, pude ver algo oscuro en su futuro, pero no logro ver exactamente de qué se trata. Definitivamente, sus mismos actos son los que la van a terminar hundiendo». Regresé a casa después de haber estado con aquel brujo, y la verdad es que pasando apenas un par de días, yo ya me sentía muy diferente físicamente. Sin embargo, no podía dejar de pensar en Claudia, de extrañarla, a pesar del daño que me había hecho. En ese momento, tal y como si lo hubiera llamado con la mente, sonó mi teléfono. Era ella. Se encontraba muy agitada, como si se estuviera asustando por algo, mientras que al fondo se escuchaban gritos de un tumulto. Ella me imploraba que le fuera a ayudar porque la estaban siguiendo, y así era. Los familiares de la señora, a la que presuntamente ella había lanzado por las escaleras, la habían encontrado. Ellos, al ver que las autoridades estaban haciendo el caso muy largo, y en protesta por la corrupción que había permitido que ella estuviera libre, decidieron tomar justicia por su propia mano, y al ubicar su paradero, intentaron lincharla. Mientras le preguntaba que dónde se encontraba, le quitaron el teléfono y lo rompieron. No supe más hasta que pude ver en las noticias que habían intentado linchar a una presunta asesina. Sin embargo, aunque la dejaron grave de salud, afortunada o desafortunadamente para ella, terminó en prisión. Mis jefes me contaron que ella se había comunicado tiempo atrás con ellos para decirles que yo tenía problemas de salud y que ella se ponía a la disposición por si existía la posibilidad de que ella se quedara en mi puesto, en tal caso de que mi estado de salud no mejorara. Eso me dejó ver que su plan desde el inicio fue eliminarme de su camino de una u otra manera. La ambición acabó con ella. Al menos yo pude recuperarme. Hoy en día volví a ser el de antes, pero ahora soy más cauteloso cuando veo que una mujer muestra demasiado interés por mí.
Este relato está basado en hechos reales. Si te gustó, suscríbete a mi canal, activa la campanita y compártelo. Subo episodios cada semana. Esto fue Historias de Terror Reales.